Justamente a esta hora en el ADN hoy hemos estado comentando el cierre de las campañas en el oficialismo de cara a la elección de este domingo 29 de junio, con la incógnita también instalada para el escenario que se abre desde ese lunes para los candidatos de la derecha, que no son pocos, Kaiser Kast y Evelyn Matei. Hay harto que comentar y para eso está con nosotros Cristian Valdivieso, director ejecutivo y socio fundador de Criteria. Cristian, bienvenido. Hola, muy buenos días, Paula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Gracias por acompañarnos aquí en Hola, ADN. Mauricio. Oye, bueno, vamos a estar todos muy atentos el día domingo a lo que pase, pero más allá de lo obvio, más allá de quién resulte ganador, ya decía Paula, hay varios temas a los cuales poner atención y a ver si nos puedes ayudar un poco a ello. Lo primero me parece el dato de participación. ¿Cuánta gente va a ir a votar el domingo? ¿Con qué hay que comparar eso? ¿En qué hay que fijarse? Porque se habla de 1,5 millones, de 2 millones de personas, pero ¿cuánto sería una buena participación en estas primarias? Bueno, esa es la gran incógnita, porque es lo más difícil de saber, pero yo creo que hay dos temas. Uno importante es la participación, cuyo piso para que sea relativamente exitosa la primaria, el piso es lo que se sacó la izquierda el 2021, a pesar de que no fue con el socialismo democrático, y eso está en torno a 1.800.000 votos. Uh-huh. Si se superan los 2 millones, 2.100.000, sería inevitablemente significado como un gran éxito, porque primero esta primaria le costó mucho prender, fue muy lenta, le costó encenderse, entusiasmar, ¿verdad? Y cobrar fuerza. Pero si sacara más de 2.100.000 votos, por decir algo, sería un éxito, porque además eso superaría incluso lo que obtuvo la primaria donde se impuso la presidenta Bachelet en 2013. Uh-huh. Entonces, todo lo que esté sobre 2 millones de votos ya va a ser considerado un éxito. Ahora, dicho eso, también, aunque si la primaria igual tiene menos de 1,5 millones o menos de 1.800.000, para ponerlo con la barrera de lo que pasó el 2021, pero quien gane la primaria gane por un resultado abultado y significativo respecto de quién le sigue, igual la interpretación del triunfo va a ser como un triunfo bien contundente. Claro, porque ese porcentaje, la participación también se evalúa desde distintos lugares. Lo primero es como la legitimidad que le entrega al candidato o la candidata que gane para enfrentar lo que viene, que es fundamentalmente la primera vuelta. Y ahí en esa lógica, si gana holgadamente, la lectura también es la misma, digamos, ¿no? Tiene completa legitimidad o tiene más legitimidad en ese sentido para enfrentar a los candidatos de la derecha en noviembre. Dicho eso, Cristian, ¿a quién le conviene más que vaya más gente a votar? Porque esa interpretación también está sobre la mesa. Una es el éxito del proceso y otra es la lectura que hace cada uno de los comandos y de los candidatos, digamos. A ver, digámoslo de una manera que no suponga que estamos hablando de encuestas, porque está prohibido insólitamente en este país hablar de encuestas. Pero ya vamos a hablar de eso, sí. Oye, digamos que si la votación es masiva, es decir, sobre los 2 millones y significativamente de votos, pero además masiva en el sentido de que incorpora dentro de la votación gente que no está con el gobierno, que no es de izquierda, sino que más bien va a votar contra alguien, o va a votar porque se equivocó y porque pensó que el voto era obligatorio, creo que eso puede favorecer a la candidatura de Carolina Toá, ¿verdad? Si se agranda. Si la primaria es más cortita, es más acotada, o se acota al mundo del oficialismo o al mundo que se identifica con la izquierda, creo que eso puede favorecer más, creo yo, a la candidatura de Yanet Jara. Ahora, dicho eso, hemos visto estos últimos días, y como la primaria se ha aprendido harto, gente también llamando a votar contra alguien, gente llamando de alguna manera o apelando al miedo. Y lo que moviliza en las elecciones son las emociones, precisamente, la esperanza, la rabia y también el miedo. Entonces, eso le pone una cuota de incertidumbre a esta elección del domingo, que además la hace más entretenida y hace que no sepamos exactamente quién va a ganar, más allá de lo que puedan estar diciendo las encuestas, porque al final del día el voto voluntario lo que hace es que la gente decida sola frente a su conciencia y en cualquier minuto si ir o no ir a votar y por quién finalmente votar. Cristian, dijiste primero a la primaria le costó prender y ahora dices la primaria aprendió harto. ¿Por qué ese diagnóstico, ese último? Es decir, la primaria al principio no prendía porque no había, desde el punto de vista de la ciudadanía, nada en juego importante, porque el gobierno estaba, tenía más detracción que aprobación y porque desde los candidatos que había ninguno marcaba firme en las encuestas y por lo tanto la gente pensaba
o veía esa primaria como una primaria que resolvía un problema del gobierno, del oficialismo, pero no desde dónde iba a salir el próximo presidenta de Chile. Entonces no había nada importante en juego. Y por otro lado, porque se veía una primaria deslavada en términos de que potencialmente todos iban a actuar con guante blanco para que no pasara nada, no hubieran magulladuras entre ellos. Y lo que fue pasando en el camino es que en una primaria que partió muy, no voy a decir diseñada la palabra, sino que muy en la línea de que una candidata iba a ganar de manera natural y sin problema, fue empezando a ponerse más competitiva, y eso hizo que las otras candidaturas empezaran a reaccionar y a mostrar diferencias, a sacar las garras en algunos casos, a sacar las uñas en otros y a mostrar los dientes, y eso hizo que la primaria se fuera prendiendo inevitablemente. Ahora, creo que era la única manera de que esta primaria se prendiera y fuera de alguna manera mostrara que hay algo en juego, porque lo peor que le puede pasar al oficialismo, o lo peor que le podría pasar al oficialismo, es que esta primaria fuera muy poco convocante, independientemente de quienes vayan, es decir, que vote casi 1 millón de personas. Eso sería un fracaso en sí mismo. Entonces, el hecho de que la primaria se haya prendido, el hecho de que haya cosas en juego, o que esto importe, algo importe, creo que moviliza más gente. Ya, ahora, en esa misma lógica, si se convoca a mucha gente, pero el resultado de la primaria es un resultado estrecho, es un resultado muy competitivo, ¿complica las cosas a partir del lunes, más allá de los discursos de la unidad? Depende, porque si tenemos una votación grande y masiva, y quien gana tiene un porcentaje de votos importante, bueno, eso en sí mismo le da fuerza y le da consistencia. Ahora, todo va a depender mucho de cómo se interprete la primaria, es decir, si quien gana por una diferencia importante y se instala como primus inter pares entre el mundo del oficialismo, claramente probablemente se le van a plegar los otros y no van a tener mucho que patalear. Pero si quien gana por una diferencia corta, si hay baja participación, si quedan muchos frustrados, enojados o taimados, o se interpreta como que el triunfo no tuvo que ver con el mundo del oficialismo, sino que fue un triunfo donde entró a votar gente que no tenía que ver con la izquierda, más bien para derribar a una determinada candidata, eso puede generar ciertos roces importantes. Lo mismo que si la votación o la participación no es tan grande y la diferencia no es significativa respecto de uno de los candidatos, pueden aparecer otras alternativas a desafiar, pueden aparecer alternativas por el centro a desafiar eventualmente a Janet Jara si gana, o alternativas por la izquierda eventualmente si gana Carolina Toa. Yo creo que al final del día, más allá de los eufemismos, esto está entre Janet Jara y Carolina Toa, por lo que hemos visto el último tiempo y por el despliegue de las campañas, etcétera. Ya, oye, a propósito de lo que dices, porque estaba revisando los datos estadísticos, hubo primarias el 2013, el 2017, el 2021, y en cada uno de esos años hubo primarias en un pacto de izquierda y en un pacto de derecha. Estas del 2025 es primera vez que solo va el pacto de izquierda, el oficialismo en este caso, lo que deja a mucho independiente de derecha sin tener que ir a votar, pero también está este análisis que algunos han hecho de yo, votante habitual de derecha, ¿quién me conviene que gane? ¿Quién resulta más útil para mis intereses pensando en noviembre? Menos competitivo para la derecha, digamos. Por ejemplo, claro, ¿qué es lo que ha dicho básicamente algunos de los líderes de republicanos? Que si gana aquí la candidata Jara podría ser favorable para sus propios intereses. ¿Es correcto ese análisis? Yo creo que un análisis, esto es muy relativo, todo depende de cómo se desplieguen las candidaturas, y por otro lado hemos visto estos días también gente de derecha. Ahora estaba escuchando en una radio amigo a Pablo Longueira, prácticamente llamando a votar contra Janet Jara. Entonces yo creo que hay, de alguna manera, porque la preocupación por el Partido Comunista y lo que esto puede significar en términos del triunfo del Partido Comunista y la hegemonía que puede obtener respecto a la izquierda. Entonces yo creo que hay grupos o sectores que ven, como dices tú, en el voto útil, o en el voto por miedo, o en el voto interesado, ¿verdad? Pero que no es el voto, digamos, del mundo oficialista, razones para votar en una dirección o en otra, y yo creo que eso puede que termine neutralizándose, ¿te fijas? La pregunta es, ¿cuánta gente va a ir a votar sin ser parte del oficialismo realmente? En el 2021, ¿verdad? Mucha gente en el Distrito 11 en particular fue a votar, a pesar de que había primaria en la derecha, fue a votar y terminó votando por Boric, pero de alguna manera votando contra Jadwe, porque Jadwe
hizo una campaña en ese minuto muy a la medida del Partido Comunista y muy a la medida de lo que había sido el estallido social, y eso generó mucho temor en ciertos grupos. Creo que Janet Jara entendió esa situación y ella ha buscado hacer casi una candidata no PC, por decirlo de alguna manera, aislando a los grupos más ultras de su partido y mostrando una mirada más bien de centroizquierda, desligada de los colores rojos, ¿verdad?, y la doctrina y la ideología pura y dura. No sé hasta dónde esa estrategia de campaña, camuflaje, podrían decir perfectamente algunos también, hasta dónde eso le permite a ella encapsularse y no generar el temor que generó en su minuto en el Jadwe, que llevó a gente que no era de la izquierda, y a pesar de que había una primaria en la derecha, a terminar votando en la primaria de la izquierda. Estamos conversando con Cristian Valdivieso, director ejecutivo, socio fundador de Criteria. Cristian, te quiero llevar a lo que va a pasar desde el lunes. O a lo que debiera pasar, o a lo que podría pasar desde el lunes. Primero con el bloque oficialista. Ya hablábamos contigo de los gestos que debieron haber el domingo, de la interpretación de esa primaria y de cómo va a depender, pero los partidos tienen comité político en La Moneda el mismo lunes como todos los lunes. En esa lógica, ¿cuál debería empezar, y si tiene que cumplir un rol, el presidente de la República, no como mandatario, sino como jefe de la coalición para lo que venga de aquí a noviembre, cuidando el equilibrio de la presidencia y todo lo demás, pero para intentar ser, te lo voy a poner en esta figura, como el huevo de la masa, de aquí a lo que viene en la primera vuelta? Sí, fíjate, yo creo que el domingo en la noche vamos a tener palabras de buena crianza de todos los perdedores respecto del ganador o la ganadora. Es decir, todos se van a plegar, van a declarar que aquí lo que ha primado es la unidad y lo que importa acá es apoyar a la candidata que ganó y, por lo tanto, construir unidad. Pero el día lunes es donde se van a ver, de verdad, no solo las interpretaciones, sino que las acciones en torno a lo que resulte de la primaria. Vamos a ver si se valida simbólica y prácticamente el triunfo de quien lo tenga, o se empieza a hablar ya de candidatos que salgan a competirle. Si aparece gente por la izquierda, si aparece gente por el centro. Yo creo que va a ser durante la próxima semana, particularmente el lunes y martes, cuando empecemos a ver cuán validado quedó dentro del mundo oficialista la candidata que haya ganado la primaria. Y cuánta adhesión genera su candidatura en todo aquel mundo, digamos, de centro-izquierda e izquierda en general. Por lo tanto, es una noticia en desarrollo. Eso va a depender mucho del resultado y de la participación, sin duda. Por lo tanto, también noticia en desarrollo. Respecto al presidente, tengo la impresión de que si no gana Gonzalo Winter, también va a ser interpretado esto, sobre todo si Gonzalo Winter sale tercero, ¿verdad? Es decir, en una posición muy desmejorada, va a ser interpretado como un fracaso del Frente Amplio, y en ese sentido el presidente creo que va a tener que asumir un cierto golpe, y eso lo va a llevar también a tomar mayor distancia o equidistancia con la elección, de manera de mostrar mayor presidencia y al mismo tiempo de no comprometerse con una candidatura que primero no viene del Frente Amplio, pero que además puede ser del sector, pero que va a depender un poquitito de cuán competitiva sea. No creo que se abrace a una candidatura que termine perdiendo y que además lo ponga a él en una posición de no tener presidencia. Tengo la impresión de que el presidente de la República, lo que resta del año, se va a jugar más, creo yo, se va a jugar más por cuidar su figura presidencial y su figura institucional, más que por la elección, por el escenario electoral. De manera que el presidente quede mejor instalado pensando en lo que venga a futuro, más que de alguna manera condicionado por el rol que juegue eventualmente en la elección específica. Claro, pero es una coalición que se forma de alguna manera en este gobierno, que este gobierno ha dicho que quiere que sea parte incluso como de su legado, y es una coalición que además tiene que negociar la parlamentaria, y el propio presidente le ha solicitado a esa coalición tener una sola lista. Por eso pregunto por el eventual rol ahí como articulador, como líder de esa coalición, no necesariamente como mandatario. Claro, lo que yo veo, Paula, es que por eso va a depender bastante del resultado y la legitimidad que tenga el resultado, no solo la legitimidad legal, si tú quieres, sino que la legitimidad simbólica de cara a lo que ven. Porque el presidente se la jugó por eso, pero lo que ha pasado durante la primaria es que han surgido muchas tensiones dentro de la coalición que hacen difícil pensar que naturalmente se va a dar una lista única en adelante. Entonces, creo yo que el presidente, si ve que esto se complica, si esto no tiene
no está encaminado a que efectivamente haya una lista única y que al final del día se ha dividido algo que nunca estuvo realmente pegado, que ni siquiera tiene nombre. Esta es una coalición que no tiene ni siquiera nombre. No, claro. Probablemente va a tener más equidistancia porque se va a dar cuenta que no tiene mucho cómo influir ni cómo defender una posición que al final del día podría terminarlo desgastando, porque podría el presidente quedar derrotado en dos ámbitos. Uno, que la candidatura del Frente Amplio, partido al que pertenece el presidente, termine en tercer lugar, y dos, que además no haya posibilidades de una lista única. Entonces creo que el presidente va a tomar equidistancia. Creo que al presidente le conviene tener un rol más institucional y más y cuidar más su figura como presidente de la República que como, digamos, guaripola o jefe de campaña. Esa es la impresión que tengo yo de lo que va a venir, porque el presidente tiene que cuidar su figura y le interesa cuidarla de cara a los próximos años, ¿verdad? Y a su eventual segunda presidencia o segunda postulación. Ya. Cristian Valdivieso, a uno como periodista, y sobre todo en estos días pasa mucho, ¿no? La gente que se te acerca y te dice, oye, ¿qué sabes? ¿Quién va ganando? ¿Has conocido alguna encuesta? Me imagino que te ocurre más a ti, digamos, como director ejecutivo y como fundador de Criteria. Pero claro, existe esta norma desde el año 2016 que prohíbe publicar encuestas electorales los 15 días previos a una elección, un tema sobre el cual tú has hablado, has escrito columnas también en tus redes sociales, algo que consideras patético, una ley no solo absurda, dice, sino dañina. ¿Por qué? Sí. No, porque finalmente lo que se supone que quiere cuidar la ley, que es la transparencia y el acceso igualitario a la información, termina siendo algo completamente paradójico, porque no cuida la transparencia, no hace que haya simetría de información y al mismo tiempo asume que las encuestas o los resultados de las encuestas son los principales responsables de las intenciones de voto de la ciudadanía, y no ve que la opinión que tengan ciertos líderes o las campañas de redes sociales de último minuto tienen mucha más incidencia en lo que finalmente en los cambios de percepciones o de evaluaciones que haga la gente, y también los cambios eventuales o la influencia que tengan en el voto. Es decir, una ley que quedó absolutamente superada en los hechos, una ley del 2016 que no se hace cargo de un mundo de redes sociales, un mundo de WhatsApp y un mundo de circulación de información sobre la cual tú no puedes tener control. Y eso finalmente termina en un mercado negro de gente que hace circular encuestas vía WhatsApp y a la cual acceden ciertas personas, fundamentalmente de la élite, y el resto de la población queda ciega respecto de lo que está pasando en términos de la carrera presidencial a nivel de encuestas, y mucho más voluble a lo que digan las redes sociales, a lo que digan ciertos influencers o a las medias verdades o francas mentiras que a veces puedan correr por las redes sociales. Ahora, entonces finalmente es una ley que no se respeta ni se hace respetar y que dice hacer algo que no hace, sino que hace todo lo contrario. Ahora, ustedes han seguido haciendo encuestas en estos días. Yo recuerdo antiguamente había algunas empresas, algunas firmas encuestadoras que hacían encuestas en los días previos a la elección, las dejaban en una notaría y el día lunes comparaban los resultados de esa encuesta con el resultado final. Sí, lo que pasa es que la ley no te prohíbe, Mauricio, hacer encuestas, lo que te prohíbe es divulgarlas. Exacto. ¿Ya? Exacto, entonces uno puede hacer encuestas y al final, si las divulgas por WhatsApp o las divulgas por redes sociales, aparentemente no es una intención de divulgar y por lo tanto no tiene castigo. Mira, yo lo que creo es que se pueden hacer encuestas, lo que también pienso es que las primarias son muy complejas, son con votos voluntarios, donde votan grupos específicos de la población y por lo tanto son difíciles de predecir, pero independientemente de eso, si alguien quiere predecir, si alguien quiere jugársela, si alguien quiere mostrar lo que están diciendo sus encuestas, debiera haber completa transparencia para todo, y además los medios debieran después también hacer un grado de accountability sobre cuáles encuestadoras hicieron la pega en serio, y más allá si se equivocaron o no se equivocaron, son encuestadoras que van a seguir trabajando, ¿verdad?, durante los próximos años, y por lo tanto están arriesgando su reputación cuando dicen algo en una dirección u otra, o versus encuestadoras o pseudo encuestadoras que aparecen para las elecciones y más que empresas, ¿verdad?, que hacen estudios de opinión pública, son instrumentos de campaña que aparecen y después desaparecen y tienen a veces la misma visibilidad que otras encuestas que van a tener que después incluso estar respondiendo por sus errores frente al mercado, por decirlo de alguna manera. Cristian Valdivieso, no nos queda mucho tiempo, pero no podemos dejar trunco el análisis en relación a lo del lunes, a lo que yo planteaba, porque hablamos solo del oficialismo, pero ¿qué pasa con la derecha desde el lunes ya con los resultados
sobre la mesa, ya con un candidato o candidata que va a representar al oficialismo en la primera vuelta. Mauricio mencionaba lo que ha dicho el Partido Republicano, la conveniencia, según ellos, de que gane una candidata como Janet Jara, pero fundamentalmente lo que viene para Evelyn Matei. Una Evelyn Matei que tuvo poca actividad pública en las últimas 2 semanas, en los últimos 10 días, que anuncia cambios en su comando, sobre todo en la estructura comunicacional. ¿Qué se levanta? ¿Qué escenario se abre para la derecha con un candidato presidencial oficialista ya definido? ¿Se pueden seguir cometiendo los errores, por ejemplo, que se han cometido en esta etapa que ha coincidido con las primarias del oficialismo? Sí, es muy buen punto, porque de alguna manera acción y reacción, es decir, la derecha no tiene arte ni parte en esta primaria, no, pero claro, igual va a tener un correlato en la derecha lo que pase en la primaria del domingo, y por lo tanto hay que estar atentos a eso también. Tengo la impresión de que en el mundo de la derecha la primaria, ¿verdad?, le da un aire nuevo a las candidaturas de la derecha y una nueva oportunidad de resetearse y partir no de cero, pero desde un poquitito más atrás, y vamos a ver lunes, martes y la próxima semana cómo se reordena el naipe en función de quién gane el domingo en la elección. Efectivamente, para las candidaturas de derecha que habían estado más desaparecidas o cometiendo algunos errores en el último tiempo, creo que esta es una oportunidad de empezar de nuevo, y al final del día la verdadera primera vuelta va a empezar, creo yo, la competencia de primera vuelta va a empezar recién, no solo la próxima semana, sino que las semanas subsiguientes, cuando efectivamente se asiente el escenario real de cuáles van a ser los candidatos que se van a inscribir a la primera vuelta, porque no nos olvidemos que eso es el 16 de agosto, es decir, claro, durante la próxima semana lo que vamos a ver también son gente que se motiva para ir, gente dice voy a buscar las firmas, me pliego con una candidatura de centro que puede aparecer porque no estoy de acuerdo con la candidatura que ganó por la izquierda, o busco una candidatura de izquierda porque no me interesa o no me gusta que haya ganado alguien más de centro en el mundo oficialista, y eso también mueve las aguas dentro de la derecha, y por lo tanto creo que en la derecha no pueden sacar cuentas por anticipado alegres, ni si gana Janet Jara, ni si gana Carolina Toá, ni si gana Gonzalo Vinter, porque todo eso finalmente puede redefinir los escenarios. Por ejemplo, si gana Janet Jara, Republicanos puede plantear lo que plantea Mauricio, pero también le puede aparecer una candidatura de centro izquierda que le puede también mover el escenario, ¿verdad? Y quitar electores a Chile Vamos. Entonces, o puede aparecer alguien de centro derecha que se motiva y va y se inscribe, y eso puede también mover el escenario. No sé qué va a pasar con Kaiser, o sea, todo se empieza a mover, y por lo tanto creo yo que la derecha tiene que prepararse para cualquier escenario. No creo que haya un mejor escenario necesariamente. De hecho, tú puedes pensar también que quien gane en el oficialismo, lo importante no va a ser solo el por cuánto gane, sino que cuánta condición o cuánta probabilidad real tiene ese candidato en una eventual primero de pasar a segunda vuelta, y en una eventual segunda vuelta de ganarle o no ganarle o ser competitivo con José Antonio Kast o con Evelyn Matei. Porque si, por ejemplo, y con esto cierro, ganara Janet Jara, pero resulta que Janet Jara es más amenazante para la candidatura de José Antonio Kast que para la candidatura de Evelyn Matei, no sé qué es lo que le conviene más a Republicanos, ¿te fijas? Esto depende. Ya. Cristian Valdivieso, director ejecutivo, socio fundador de Criteria, hay agenda abierta ahí y expectantes de lo que va a ocurrir por de pronto este domingo. Muchísimas gracias. Totalmente. Gracias, Cristian. Un abrazo, que estén bien. Buen día. Gracias. Chao. 8:30 minutos. 8:30 minutos. ADN.